Bruces, todos se fueron en mi desespero, los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas
Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Y él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Bendiciones, mis amados. Él sigue aquí. Él no nos va a abandonar. Te hablo de nuestro Salvador Jesús. Dios siga bendiciendo tu vida, porque eres una persona bendecida. Tu casa es bendecida. Tu familia es una familia bendecida, porque la soberanía del Señor se manifestó con poder en cada uno de quien le recibe. Un saludo, un amoroso saludo desde aquí, desde la distancia, pero acompañándote en el Espíritu en todo. Esta es la cita con la palabra del Señor. Esta es la cita con la verdad. La cita con tu bendición, con tu salvación. La cita con el conocimiento que trae libertad para las almas. En el nombre de Jesús, sigue ahí, perseverando. Ya estamos punto a pasar del otro lado.
Ya estamos a punto a que esto termine y empiece lo que Dios quiere hacer, lo nuevo de Dios en tu vida y lo nuevo de Dios en mi vida, en tu casa. Hoy tenemos una palabra del Señor que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Atentamente, conforme dice la palabra, escucha, que nada te distraiga. Ahí, alrededor, ahí en tu casa, con tus hijos, con tu familia. En el libro de Mateo, el Señor hoy nos va a hablar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Pero antes vamos a presentar en oración nuestras vidas, presentar en oración este tiempo, presentar en oración esta palabra del Señor. Soberano Dios, Padre de amor, de toda misericordia, de toda bondad, de toda solución, porque tú eres un Dios de soluciones. En el poderoso nombre de Jesús, presentamos nuestras vidas. Presento, Padre de la gloria, esta tu palabra. Buenas nuevas para todo el que la escucha. Presento cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, esta palabra. Todos los que están conectados, Padre, todos los que se han interesado, los que se han levantado, los que han dispuesto su corazón a escuchar tu palabra. Bendícelos, Dios. Que esta palabra no regrese vacía. Que esta palabra liberte cada alma. Y que esta palabra sea como martillo que quebranta la piedra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, el honor. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu luz. Porque tú eres el Señor, Espíritu de Dios, y donde tú estás hay libertad. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. Porque nos empoderas y nos haces ministros competentes. Delante de ti está este pueblo que tú has separado para ti. Este pueblo que fue comprado, no con cosas corruptibles, sino con esa preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, para que tú hagas morada en nosotros. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y el honor. Mis amados, Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 21. Y lo leo en el nombre de Jesús para ti, para los tuyos y también para mí. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Voy a repetir el versículo 16, porque de ahí tomamos el título del mensaje. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse,
dadle vosotros de comer. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Versículo 21. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Padre, esta es tu palabra. Te pedimos que no regrese vacía. Tu palabra la necesitamos, Padre, porque ella es vida y es medicina al que la recibe. El título del mensaje, el tema es: Jesús no quiere que regreses vacío. Jesús no quiere que regreses vacío. Este es el tema de hoy, de esta mañana. Jesús suple toda necesidad del creyente. Todo el que llega a Jesús no se va con las manos vacías, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos para una vida eterna y para una salvación. Cuando venimos a Jesús, todo se soluciona, aunque tengamos que ser afligidos, como dijo el apóstol Pedro, por diversas pruebas, pero en Él encontramos todas las soluciones. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, nos habla que en Jesús estamos completos. Así que si tú llegaste a Jesús con las manos vacías, tenlo por seguro que Jesús no quiere que te vayas como llegaste. No lo quiere. Independientemente que alguien se oponga. Independientemente que los mismos discípulos se opongan. El tema de hoy habla de que los discípulos de Juan llegaron con una noticia donde Jesús, Herodes había dado muerte a Juan el Bautista. Los discípulos de Juan tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, lo enterraron e inmediatamente fueron a donde Jesús y le llevaron la nueva de lo que había sucedido. Por eso empieza la palabra de esta manera. Oyendo Jesús. ¿Qué oyó Jesús? Las nuevas de los discípulos de Juan, que Herodes lo había matado, lo había decapitado. Y dice la palabra que se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando Jesús escuchó la noticia, se apartó. Tomó una barca. Y cuando la gente de la ciudad se enteró que Jesús estaba, fueron a pie. El relato bíblico no nos dice en qué tanta distancia, qué tanto tiempo tuvieron que caminar la multitud para llegar a donde estaba Jesús. Pero lo que sí dice es que Jesús, para llegar a ese lugar apartado, tomó una barca y los discípulos, y la multitud se fue a pie.
la gente le siguió. Y lo primero que dice el versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó. Tuvo compasión. Compasión es un sentimiento íntimamente ligado a la demostración de amor. ¿Qué es compasión? Compasión es un profundo sentimiento íntimamente ligado a la demostración de amor. Y como Jesús fue enviado por el Padre por amor, lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces toda demostración de ese amor del Padre es antecedido por un acto de compasión, por un profundo sentimiento ante la necesidad, ante la adversidad de una persona. Por eso cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión y le sanó. Compasión está estrechamente ligado a un sentimiento paternal hacia el hijo desamparado. Por eso el salmista en los salmos, Salmo 103, versículo 113, dice, como el padre se compadece del hijo, así se compadece Jehová de los que le temen. Así que, mi amado, tú que eres padre, mi amada, tú que eres madre, se te es fácil entender lo que Jesús siente por ti cuando tú llegas a los pies de Él, cuando tú llegas a la presencia de Él. Él no quiere que regreses vacío. Él no quiere que regreses con la necesidad que has traído, porque Él tuvo compasión de la multitud y los sanó. Compasión denota una actitud de Jesús frente a las personas. Mateo 9:36. Vamos a ir allá, por favor. Mateo 9, versículo 36. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que, independientemente que tú no lo creas, prevalece cómo te ve Jesús, cómo te vio Jesús, cómo te vio el Padre. Y eso lo motivó. La compasión viene desde lo alto, porque el Padre nos vio a nosotros como ovejas que no tienen pastor. Y eso lo movió. Hubo un profundo sentimiento de parte del Padre y envió a su único Hijo. Por eso dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que cuando Jesús vio que la multitud había llegado, tuvo compasión y lo sanó. Los discípulos piden despedir a la multitud. Dice el versículo 14, el 15. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto
y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esta fue la petición que le hicieron los discípulos. Por eso la palabra nos enseña, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es el amigo, ese amigo fiel que no falla, ese amigo fiel que no quiere que tú regreses con las manos vacías, ese amigo que tiene compasión por tu necesidad. Y esta compasión de Cristo es la que debe de estar en los creyentes. Lastimosamente todavía en estos tiempos sucede lo mismo. Que muchas personas no estamos en sintonía con lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, con la compasión que tuvo primero con nosotros, porque cada uno de nosotros fue visto por la mirada compasiva de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente sed todo de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordioso y amable. Esta es la actitud que debe de predominar en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Ellos dijeron, no tenemos aquí. Cuando Jesús le dijo, no quiero que se vayan, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los discípulos no tenían nada que dar. Habían 5 panes y 2 peces. Pero el Evangelio de San Juan hace un relato. ¿Quién tenía los 5 panes y los 2 pececillos? Y esto viene articulado con lo que Dios quiere hacer en la vida de un creyente. Lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Las leyes del cielo son tan distintas a las leyes naturales, a las leyes del hombre. Porque en el hombre es el que da lo que tiene, a pedir se queda. Eso dice la ley del hombre. Pero en la ley del cielo, en la ley de Cristo, dice que más bienaventurado es dar que recibir. Los discípulos le dijeron que no tenían nada para dar. Pero hubo alguien que tuvo que dar. Que sí tenía que dar. Vamos a ir a Juan 6. Este episodio, mi amado, es enfocado, es narrado por los 4 evangelios. Es tan importante esta acción que los 4 evangelios lo enfocaron de la misma manera. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de San Juan. Y en San Juan 6, versículo 5, dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales de que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estamos ante el verdadero profeta que había de venir al mundo. Estamos ante el que realmente tiene el poder y la autoridad para suplir todas tus necesidades. Por eso el que viene a Jesús creyéndole nunca se va con las manos vacías. Denle ustedes de comer, le dijo Jesús a sus discípulos. Y uno dijo: no tenemos sino 5 panes y 2 pececillos. Pero el relato de Juan nos habla de que ellos no tenían nada, que un muchacho en medio de la multitud había llevado 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas sin embargo, ante los ojos naturales, eso no es nada, mi hermano. Eso no es nada. Y es lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, es lo mismo que sucedió en el Nuevo Testamento, y es lo mismo que te va a suceder a ti si tú crees y pones a tu disposición lo que tienes para que Jesús supla las necesidades. En el Antiguo Testamento, una viuda había quedado desamparada y los acreedores venían para llevarse a uno de sus hijos o a sus hijos. Y ella, desesperada, no sabía, y ella se acercó donde el profeta. Y el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Ella no sabía lo que tenía en su casa. Cuando nosotros tenemos las cosas y no la ponemos a disposición, no la llevamos en las manos de Jesús, se quedan en lo que son 5 panes y 2 peces. Pero cuando nosotros nos acercamos a Jesús con una disposición de corazón abierto, de mente abierta, cualquier enseñanza es poderosa para la libertad de nuestras vidas y la bendición de nuestra casa, de nuestra familia. Así que yo te digo, mi amado, que perseveres. No importa que alguien te diga: no mereces. No importa que alguien le diga a Jesús: despídelo. Porque Jesús no te va a dejar
que te regreses vacío. Y como que era la actitud de los discípulos, porque también encontramos esta misma actitud cuando la mujer sirofenicia. Valga la redundancia. Porque un muchacho tenía 5 panes y lo puso a disposición de Jesús. Ana, ¿te acuerdas la enseñanza de Ana? Que Ana perseveró. Ana puso los ojos en Jesús. Ana no le importó que Jesús, por muy pequeña que sean las cosas, Dios la va a multiplicar. Dios la va a multiplicar. Lo importante es que haya un deseo inmenso de servir al Señor. En las manos de Jesús todo se multiplica de acuerdo al ejemplo. 3 pasos subieron aquí. 1, Jesús tomó los panes y los pececillos. Los presentó al Padre, el dador de todo. Luego se lo entregó a los discípulos y los discípulos se lo entregaron a la multitud. El que anda con Jesús siempre debe de tener algo que dar. Porque el paso inmediato para que las cosas lleguen a la multitud son los discípulos, son las personas que han creído al Señor, son nosotros que estamos cerca del Señor. Jesús les dijo a los discípulos, denle ustedes. ¿Cómo vamos a permitir que esta gente que ha caminado tanto, esta multitud que ha caminado tanto, se vaya? Y mi amado, lastimosamente a nosotros no nos importa la necesidad de la multitud. A nosotros lo que nos interesa es saciarnos nosotros, saciarnos nuestras casas y lo demás no importa. Eso no está en el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Este muchacho, 5 panes lo puso a su disposición. ¿Qué tienes tú en tu casa? ¿Qué hemos recibido del Señor? Amén, ¿verdad? Aquí encontramos 3 principios fundamentales en el reino de los cielos para aprender. Primero, Jesucristo es el pan de vida. Suple todas las necesidades del cuerpo y las necesidades del alma. La Biblia nos habla en el libro de Corintios. El apóstol Pablo hablando dice que no ignoremos acerca de los dones espirituales que son para el servicio del Señor. Que son para el servicio. Jesús sabe qué hacer ante la necesidad. Jesús siempre tiene algo que dar. Ni aún la muerte de Juan el Bautista fue un impedimento para que la multitud fuera saciada, para que Jesús tuviera compasión de la multitud, para que la multitud fuera atendida por Jesús. Dice la palabra que los discípulos de Juan llegaron con las nuevas a Jesús. Jesús tomó una barca, se fue y se apartó a un lugar apartado. Y allá llegó la multitud. Y ahí se manifestó la compasión de Jesús por la multitud. Cuando nosotros seguimos a Jesús, no nos vamos con las manos vacías. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él.
nosotros tenemos que perseverar, tenemos que creer, tenemos que recibir para poder tener algo de que dar. Porque así lo dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 5 nos habla de que todo sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, es constituido en favor de los hombres. Así que si nosotros llegamos a Jesús, si nosotros somos unos servidores de Jesús, tenemos que estar presentes que en lo que a Dios se refiere es con relación a los hombres. Y el mismo libro de Hebreos capítulo 8 nos habla de que siempre debemos de tener algo de que dar. Algo de que dar. Es inadmisible que un creyente, que una persona que ande con Jesús, no tenga nada que dar, no tenga una palabra. En estos tiempos tenemos que tener una palabra. Lo poderosa que es una palabra cuando sale de un creyente con fe y cuando es recibida de un corazón con fe. Es poderosa. El libro de los Hechos nos habla de Pedro y Juan. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían al aposento a la hora de la oración y se encontraron con un cojo que tenía mucho tiempo, estaba postrado, y le dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Mi hermano, nosotros tenemos que quitar la mirada en las riquezas de esta tierra, que son vanidad. Tenemos que quitar la mirada en el egoísmo, porque hoy en día está operando un egoísmo en el pueblo de Dios, disfrazado de olvido, disfrazado de ocupación. Tenemos que estar prestos, que hay mucha necesidad, mi hermano, y que este tiempo, esto que Dios ha permitido, nosotros nos enfoquemos en recibir algo de Jesús, porque Él siempre tiene algo que dar. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Creo que uno de los propósitos por lo cual Dios ha permitido este encierro es para que nosotros regresemos a la comunión con el Señor, para que no nos suceda lo mismo que le sucedió a sus discípulos. Jesús tomó los panes de los cinco panes del muchacho, los presentó al cielo, los multiplicó y los puso en las manos de los discípulos, y los discípulos a su vez se lo llevaron a la multitud. Este es el modelo bíblico. Pedro y Juan subían. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Párate. Yo quiero decirte que lo que Jesús tiene para nosotros es mayor que el oro y la plata. Lo que nosotros tenemos que dar es mayor que el oro y la plata. Porque nosotros tenemos que dar es una palabra que salva al alma y salta para vida eterna. Tenemos que dejar la distracción, mi hermano. Tenemos que enfocarnos en que somos servidores del Señor. Y el servidor del Señor siempre tiene algo que dar. Debe de tener algo que dar. Y como no tenemos nada que dar, entonces nos es fácil decir: despide a la multitud. Despide a la multitud. Pero Jesús no va a despedir a la multitud. Porque Jesús vino a salvar a esa multitud. Así que aprovechemos, mi amado, este encierro.
Jesús no quiere que regreses con las manos vacías. Jesús quiere que en cada uno de nosotros haya compasión. El segundo principio que tenemos que aprender que lo poco que se tiene puede convertirse en mucho en las manos del Señor. Lo poco que se tiene puede convertirse en mucho en las manos del Señor. Jesús está demandando fidelidad. Jesús está demandando una entrega total de su pueblo, de los que estamos cerca de Él. Dice la palabra: si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. El siervo del Señor tiene que considerarse cada uno fiel. Así lo habla la palabra en el libro de Primera de Corintios. Tengamos pues los hombres como servidores, como administradores del reino de los cielos. Pero es necesario que cada uno de ellos sea considerado fiel. Todo lo que nosotros recibimos viene de la mano del Señor. Todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Los conocimientos que tenemos vienen de la boca del Señor. Las cosas materiales que tenemos vienen de las manos del Señor. Por eso tenemos que, no importa, pero tenemos que tener un corazón generoso. El alma generosa es bendecida. Primera de Crónicas 29, del versículo 11 en adelante. Primera de Crónicas. Mira lo que nos dice la palabra. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Todo esto es de Jesús. Todo esto es de Jehová. Todo lo que necesitamos para la convivencia, para la estadía aquí en la tierra, todo viene de Jehová. Voy a repetirlo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dice el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es este mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? Mi amado, todo es del Señor. Nosotros solo somos administradores de la gloria, administradores de las riquezas, administradores del poder, administradores de la victoria de Jesús. Entonces, como nada es nuestro, sino de Jesús, tenemos que ponerlo al servicio de Jesús. Amén. El tercer principio es, este es un ejemplo de la compasión de Cristo
por las personas necesitadas. La Biblia dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo. Así que aquí tenemos un ejemplo digno de imitar, digno de tener en cuenta, de la compasión de Cristo por las personas necesitadas. El primer requisito que debe de existir, que debe de predominar en la vida de un creyente, es la compasión. Es la compasión. Es un sentimiento ligado a la demostración de amor. Jesús dijo que se amen, Padre, para que el mundo sepa que tú me has enviado, para que el mundo crea que yo estoy en ellos, que se amen, que sean uno. Entonces, si no hay compasión, si no hay una actitud compasiva ante la necesidad de la gente, tampoco podemos demostrar ese amor que Dios está demandando, ese amor que hemos recibido del Señor, porque la compasión es el sentimiento que antecede a cualquier acto de amor. Al ver la multitud, dice la palabra, tuvo compasión de ella y lo sanó. Y lo sanó. El amor es el vínculo perfecto que tenemos. Así es que, mis amados, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, versículo 12 al 14. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Aquí tenemos uno de los mayores principios de administración. Uno de los mayores principios de cómo se administra una empresa, cómo se administra una familia, cómo se administra unos recursos. Porque Dios tampoco está demandando que demos todo. Como administradores tenemos que quedarnos con algo y tener también algo que dar. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 5 panes de cebada fueron suficientes para alimentar a 5,000 personas. Por eso la palabra nos habla en el Sermón del Monte que dejemos todo afán y busquemos el reino de Dios y su justicia. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y créeme que somos saciados del bien de su boca. He escuchado muchos comentarios en esta pandemia, en este encierro, que las familias han comido mejores que cuando hay libertad, porque Dios se está encargando de alimentarnos más que las aves de los cielos. Porque cuando Dios tiene un propósito para algo, Él se encarga de suplir las necesidades. Nadie se va a acostar sin ser saciado, porque este es un tiempo donde el poder, la misericordia, la gracia y la compasión del Señor está operando grandemente en la vida de cada persona y en cada familia. El versículo 14 de Juan 6 dice: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el verdadero profeta que ha venido al mundo, mi hermano. No tenemos que esperar otro profeta.
si nosotros estamos siguiendo a este profeta que sabe lo que tiene que hacer y que lo quiere hacer, siempre debemos de tener algo de que dar. Que nadie se acerque a Jesús, que nadie se acerque a un ministro del Señor y regrese con las manos vacías. Siempre te repito, debe de haber una palabra, ese alimento de vida, ese pan de vida. Para cada alma y para cada cuerpo que se acerque al Señor. ¿Qué tienes tú que dar? La pregunta que surge ahora es, ¿qué tienes tú que dar? Los discípulos no tenían nada. Por eso dijeron, despídelo. Pero hubo un muchacho en medio de la multitud que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos y no tuvo ningún inconveniente en ponérselo en las manos de Jesús. Ahora bien, si sobraron 12 cestas, creemos que en el amor y en la justicia del Señor, ese que dio todo lo que tenía, ¿va a quedarse sin nada? De ninguna manera, ¿verdad? Porque así está escrito. Él no es injusto para olvidar todas las cosas que se hacen en favor de los desamparados, en favor de su reino. Él no es injusto. Hebreos 6:12. Así es que, mi amado, concluimos. Todo buen servidor de Jesucristo debe tener, uno, compasión. Te repito, es el profundo sentimiento ligado a la demostración de amor. El amor se muestra y se demuestra. Si no hay compasión, no hay la demostración de amor. La compasión antecede a la demostración del amor. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tienes tú que dar? Segundo, siempre debemos de tener algo que dar. Todo el que anda con Jesús tiene algo que dar. Y lo que tenemos es más poderoso que el oro y que la plata. Hechos 3. Pedro y Juan subían a la hora de la oración y se encontraron un paralítico que por mucho oro, por mucha plata, nunca podían hacer lo que hizo, lo que ellos llevaban de Jesús. Este es el verdadero profeta. Estamos ante el verdadero profeta. Seguimos al verdadero profeta. Y el que sigue al verdadero profeta debe de tener algo de que dar. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. Y su vida cambió. No se fue con las manos vacías, porque Jesús no quiere que regreses vacío. Esto no está en el diccionario. No, mi hermano. Siempre debemos de tener algo de que dar. Que este ejemplo nos sirva de experiencia, mi hermano. Despídelo. Está molestando. ¿Qué quieres?
En esa actitud no hay ninguna demostración de compasión para las almas. Filipenses 2:10 nos habla de que haya en cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no se aferró, siendo como Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. ¿De qué nos estamos aferrando? ¿De qué nos estamos aferrando? Este muchachito no se aferró a los 5 panes y a los 2 pececillos. Si se hubiera aferrado a los 5 panes y a los 2 pececillos, se hubiera apartado de la multitud, se hubiera comido los 5 panes, los 2 pececillos y hasta ahí hubiera llegado, porque igual Jesús los iba a saciar. Dice la palabra del Señor que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa del Evangelio la hallará. Mis amados, que este sea un tiempo de reflexión, que este sea un tiempo de meditación, de examinarnos qué tenemos en la casa. Recorre tu casa, pero no hablo de la casa física, sino de la casa espiritual. ¿Qué hay en tu casa? Si llega un cojo, ¿qué le das? Si llega el hambriento, ¿qué le das? Jesús puede venir. Personalizado en eso, hambriento, en ese sediento, en ese desnudo. ¿Y qué le dices? Le cierras la puerta. ¿Cuándo me vistes así? A veces hacemos acciones, a veces se hacen acciones que están escritas en el reino de los cielos, que nosotros ni siquiera las hacemos para que no las tengan en cuenta, pero Dios todo lo tiene en cuenta. Cuando me viste desnudo y me cubriste, cuando me viste hambriento y me saciaste, cuando me viste sediento, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo yo hice eso? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Mis amados, aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Jesús no quiere que regresen vacíos. Te tiene a ti, me tiene a mí, y tiene a todos los que hemos confesado su nombre. Que esta palabra de hoy sea un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Soberano Dios, Padre de amor, de gloria, de misericordia, de compasión, te damos, Padre, a ti la gloria porque solo tú la mereces. Todo es tuyo, Padre bendito. Perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados, perdona lo negligente que hemos sido, Dios, ante la multitud, ante esas personas necesitadas, sedientas de ti, mi Rey soberano. Tú eres Dios de vida. Ayúdanos. Genera en nosotros, Dios, el querer como el hacer
por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Mis hermanos, bendecimos tu vida. Este es un tiempo donde estamos siendo enseñados por el Señor, donde la misericordia de Dios, el oído del Señor no se ha agravado, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. La misericordia del Señor, creo profundamente que este es un tiempo donde el Señor está en silencio. Solo tenemos la palabra profética más segura y en ella tenemos que afirmarnos. También soy un convencido, conforme a la palabra, que todo empieza por la casa del Señor. Así que el trato del Señor, el propósito que Dios tiene para con el mundo, primero empieza por nosotros. Que nos llenemos de Jesús para cuando esto se acabe, que muy pronto se va a acabar, salgamos fortalecidos, llenos de Jesús, con algo que dar, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, ese evangelio que salva, porque así le agradó al Señor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Te amamos en el amor de Jesucristo. Somos la Iglesia Cristiana Casa de Amparo y Refugio. Nos encontramos en Cartagena, Colombia, Sudamérica. Aquí estamos, mi hermano. Te invitamos para una poderosa palabra el próximo miércoles a las 7 de la noche. Persevera, persevera, que Dios tiene grandes cosas para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y te recuerdo, Jesús no quiere que regresemos con las manos vacías. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.